Hola, soy Benjamín Neira, soy de Academias A1. Ahora vamos a resolver problemas respecto a la primera PC. La primera PC en la semana 1 te dan 3 sesiones de las cuales hemos escogido los problemas más interesantes como para ver una solución bastante elegante. Veamos. En la semana 1, sesión 1, el problema 3 habla respecto a un submarino que tiene una presión interna de 1 atmósfera a una profundidad de 30 metros en la superficie del agua del mar. Habla también de una escotilla que está debajo del submarino, que tiene un área de 0.75 metros al cuadrado y pesa 300 newton. Aquí lo que tenemos que hacer es analizar cuál sería la condición para que en esta situación la escotilla se pueda abrir después de aplicar una fuerza. Veamos. Tenemos claro de que el submarino tiene una presión interna, más la presión que le apliquemos a la escotilla debe igualar la presión externa. Si no se cumple esta igualdad, nunca se va a poder abrir la escotilla. Apliquemos las fórmulas. La presión interna por dato del problema es 1 atmósfera. La presión de la escotilla es justamente lo que queremos calcular, lo dejamos ahí. Y la presión externa a una profundidad de 30 metros es la presión atmosférica más la presión hidrostática que tienes de una columna de 30 metros de agua de mar. Entonces esa presión hidrostática simplemente lo reemplazamos por la densidad del agua de mar por G por la altura de la columna. Cabe resaltar que aquí la presión atmosférica se ha ido. Entonces la presión de la escotilla va a ser los 1030 kilogramos por metro cúbico por dato del problema, por la gravedad, por la altura de la columna. Esto nos da que la presión de la escotilla es 303.129 pascales. Esto lo vamos a dejar en stand-by y vamos a aplicar o analizar la escotilla. La escotilla está hacia abajo y lógicamente el peso está yendo hacia abajo. La fuerza aplicada de la tripulación también tiene que ir hacia abajo. Aquí notamos claramente de que hay una fuerza resultante que es la fuerza aplicada más el peso de la escotilla entre el área. Esto va a ser la presión de la escotilla. Entonces, cabe resaltar que aquí hay que recordar la fórmula básica de que la presión es fuerza entre área. Fuerza es la fuerza aplicada por la tripulación más el peso entre los 0.75 metros al cuadrado, que es el área de la escotilla. Esto lo igualamos a la presión de la escotilla ya calculada y nos da que la fuerza aplicada es 2.27 por 10 a la 5 newton. Esto es la fuerza que aplica la tripulación para poder abrir la escotilla. Veamos un ejercicio interesante de la semana 1, sesión 2. Nos habla de un bloque de madera suspendido en una interfaz de aceite y agua, como muestra la siguiente figura. 1.5 por debajo de la interfaz. El bloque es un bloque de madera cúbico de 10 centímetros de lado, 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros de espesor. Y nos dan de dato que la densidad del agua son 1000 kilogramos metros cúbicos y la densidad del aceite son 790 kilogramos por metro cúbico. Antes de hacer cualquier cálculo es necesario obtener lo siguiente para facilitar después los cálculos. ¿Cuál es el volumen sumergido en aceite? Podrán notar que el volumen sumergido en aceite es 8.5 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de espesor. Ese paralelepípedo tiene un volumen de 850 centímetros cúbicos. Siempre es muy útil convertir todo a metros cúbicos. Lo pasamos a metros cúbicos y simplemente sale 8.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen sumergido de agua? No es otra cosa más que el paralelepípedo de 1.5 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros de espesor. Tienen que verlo todo en 3D, chicos, por favor. Entonces, ese volumen en metros cúbicos sería 1.5 por 10 a la menos 4. Listo, chicos, ahora sí vamos a resolver. La primera pregunta que nos dicen es, ¿cuál es la presión manométrica en la cara superior? Nos ubicamos en la cara superior y debemos recordar el concepto de que presión manométrica significa todo lo que no es atmósfera. Entonces, la presión manométrica en la cara superior es la presión hidrostática del aceite, porque encima de la cara superior solamente tienes aceite. Aplicamos la fórmula básica, densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite.
densidad del aceite por dato, 790 kilogramos por metro cúbico, gravedad de siempre, y la altura, 1.5 centímetros. 1.5 centímetros en metros es 0.015. Multiplicamos y nos da el valor de 116.2 pascales. Ahora, nos vamos a la presión manométrica en la cara inferior. Nuevamente, presión manométrica no es otra cosa más que la presión hidrostática. Pero en la cara inferior tenemos algo bien interesante. Tenemos una columna de aceite y una columna de agua que está por encima. Entonces debemos calcular las dos. La presión hidrostática del agua, nuevamente, densidad del agua por gravedad por la altura del agua. Altura del agua es 1.5 centímetros, por lo tanto lo multiplicamos por 0.015. Y la presión hidrostática del aceite no es otra cosa más que densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. Analizamos la figura y densidad del aceite son 10 centímetros. 10 centímetros es la columna de aceite que está por encima. 10 centímetros significa 0.1 metros. Hacemos las multiplicaciones muy sencillas en la calculadora y sale 922.1 pascales. Es la presión manométrica en la cara inferior. Siguiente. Ahora vamos a analizar porque nos piden la masa del bloque y la densidad del bloque. Para esto tenemos que hacer uso del principio de Arquímedes. Podrán notar que aquí la única fuerza que va hacia abajo respecto al bloque es el peso del bloque, y las fuerzas que van hacia arriba son la fuerza de empuje generada por el agua y la fuerza de empuje generada por el aceite. Ahora se dan cuenta por qué calculé previamente los volúmenes sumergidos, ¿cierto? Veamos. Peso del bloque es la masa del bloque por gravedad. Es igual a fuerza de empuje. Arquímedes nos dice que es volumen sumergido en el líquido por gravedad por la densidad del líquido. Fuerza de empuje del agua, entonces es volumen sumergido del agua por gravedad por densidad del agua. Más la fuerza de empuje del aceite es el volumen sumergido en aceite por gravedad por densidad del aceite. Aquí podrán notar que G lo he eliminado porque está en todos los sumandos. Veamos. Masa del bloque es igual a, reemplazamos simplemente, volumen sumergido del aceite es 8.5 por 10 a la menos 4, perdón, esto es agua. Volumen sumergido del agua es 1.5 por 10 a la menos 4 por la densidad del agua, más volumen sumergido del aceite es 8.5 por 10 a la menos 4 por 790 kilogramos por metro cúbico. Hacemos la multiplicación muy sencilla en calculadora y sale que la masa del bloque es 0.822 kilogramos. Pero también nos piden la densidad. Y yo les hago la pregunta, chicos. Tenemos masa, tenemos un volumen del bloque porque es un cubo de 10 centímetros de lado. Ya podemos calcular la densidad. Entonces, simplemente la densidad del bloque es igual a la masa del bloque entre volumen del bloque. Masa del bloque es 0.822 kilogramos, que lo acabamos de calcular, por el volumen del bloque. El volumen del bloque no es otra cosa más que 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cabe resaltar que he convertido 1000 centímetros cúbicos en metros cúbicos. Eso sale 10 a la menos 3. Entonces la densidad del bloque es 822 kilogramos por metro cúbico. Así de sencillo. Y ahora, el último problemita respecto a la semana 1, sesión 3. Este problema 3 es muy interesante. Tenemos unos embolos, el cual nos describen la situación de que hay agua en un embolo hasta 20 centímetros y en el otro embolo tenemos agua 8 centímetros y aceite 3 centímetros. Un bloque de 5 kilogramos encima, un bloque de M que no sabemos cuánto es su masa en el embolo 1. Y los dos embolos tienen un ancho de 10 centímetros y 40 centímetros. Indican que son embolos circulares. Entonces aquí, por ejemplo, el primer cálculo que debemos hacer es sí o sí calcular el área del embolo 1 y el área del embolo 2. Recordarán por geometría básica que el área de un embolo circular es pi por radio al cuadrado. 5 centímetros, ojo, es el radio de un diámetro de 10 centímetros. Calculamos 25 pi centímetros al cuadrado, lo pasamos a metros al cuadrado, 25 pi por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Del embolo 2, de igual manera, pi por radio al cuadrado, radio es 20 centímetros. 400 pi centímetros al cuadrado, lo pasamos a metros al cuadrado, 400 pi por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces nos lanzamos a, falta resaltar,
que nos indican también que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad en este caso del aceite es 680 kilogramos por metro cúbico. Nos lanzamos a lo siguiente. Definimos dos puntos, punto 1 y punto 2, donde ustedes crean conveniente, pero uno tiene que estar en el embolo 1, otro tiene que estar en el embolo 2. Por el principio fundamental de la hidrostática y por un poco de Pascal, sabemos que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Entonces, ¿cuál es la presión en 1? La presión en 1 es la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua más la presión que genera este bloquecillo. Y la presión en 2 tenemos que es la presión atmosférica más la presión hidrostática de esta columna de agua más la presión hidrostática de esta columna de aceite más la presión que genera el bloque de 5 kilogramos. Entonces, ponemos a reemplazar la presión atmosférica y presión atmosférica se van. Entonces, la presión hidrostática de agua en el embolo 1, como bien sabrán, es densidad del agua por gravedad por la altura del agua 1. Más, ¿cuál es la presión que genera este bloque? Lógicamente es su peso entre el área. El peso de este bloque es masa del bloque por G entre el área del embolo 1. Nos vamos al segundo. La presión hidrostática del agua es la densidad del agua por gravedad por la altura de agua 2. Y la presión hidrostática del aceite es densidad del aceite por gravedad por altura de aceite 2. Más la presión que pueda generar un bloque de 5 kilogramos, que es masa por gravedad entre área 2. Aquí podrán notar que podemos eliminar G. Dicho esto, reemplazamos nada más densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Altura del agua, en este caso 20 centímetros, se vuelve 0.2 metros. La masa del bloque, que es incógnita, lo dejamos ahí. El área 1, que ya lo habíamos calculado, lo traemos. 25 pi por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Es igual a, nuevamente reemplazamos densidad del agua por altura de agua 2. La altura de agua es 8 centímetros, eso significa 0.08 metros. Más densidad del aceite, 680 kilogramos por metro cúbico, por una altura de 30 centímetros, que son 0.3 metros. Más la presión, que sería 5 kilogramos entre área 2. Área 2 simplemente lo traemos y es 400 pi por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Esto lo ponemos en la calculadora y partiendo de la premisa que la única incógnita es masa del bloque, lo calculamos de manera muy sencilla. Masa del bloque es igual a 0.972 kilogramos. Chicos, espero que les haya servido demasiado estos problemas. Necesito que tengan en cuenta algo. Esta es la primera semana para la PC1 y deben tener claro dos cosas. Uno, que las presiones en dos puntos de la misma altura siempre son las mismas y tenemos que tener claro tanto la fuerza de empuje como la presión hidrostática de una columna de líquido a una altura H. Nos vemos.